Digo, la sesión de hoy va a ser un poco diferente porque, bueno, tenemos aquí el gusto de tener compañía aquí de manera presencial, ¿no? Entonces ahí por si gustan en algún momento compartir algo, pues ya saben, ¿no? Preguntas, lo que sea, igual, ¿no? Por eso cambié la locación, ¿no? Ya ven que siempre lo hacía acá atrás con mis orillas, entonces ahorita pues me vine a otro lugar para estar acá, ¿no? En compañía. Y bueno, para los que no me conocen y apenas siguen los videos, ¿no? Que se quedan en YouTube, mi nombre es José Rafael Maceo Cruz, Olo Bataló Banaché, Aguón Irumiro Betumaco y Faladé. Y pues a lo largo de varias semanas, me parece que esta ya es la sexta, hemos estado analizando este libro de el Babalao Falokun Fatumbi, que cabe la pena remarcarlo siempre, es de Ifá tradicional o Ifá nigeriano. Y bueno, este libro titulado Inner Peace, de Ifá Concept of Ori, que vendría a ser como la paz interior, el concepto Ifá de Ori, pues de alguna manera lo que nos va enseñando y nos va ayudando es a ir entendiendo qué es el Ori, y no solo esta explicación muy superficial que luego tenemos de que Ori es la cabeza y ya, ¿no? Que Ori es el espíritu y ya, o sea, sino que lo que él hace es desglosar a través de varios conceptos entre filosóficos, teológicos, de Ifá. Lo que va haciendo es desglosar precisamente lo que es la conciencia y las diversas partes que conforman la conciencia según pues la propia cosmología de los Yoruba, ¿no? Recordemos que pues esto es unido al Ifá tradicional y por eso nos habla mucho de ello, que de alguna manera son cosas de las cuales sí nos faltan un poco profundizar en el Ifá afrocubano, ¿no? O que luego llaman criollo, o que en la literatura en inglés siempre llaman como Ifá o Iocha de la diáspora, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a continuar el día de hoy y precisamente el día de hoy nos toca ver una parte, unos conceptos que hacen alusión a otras partes del Ori que Fatumbi va a estudiar, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver este concepto que es el Aparainu. Si quieren irlo checando, también si quieren abrir dentro de la ventana, que se acaloren, pueden abrir. Entonces, bueno, vamos a ver este concepto, ¿no? El concepto de Aparainu, ¿sí? Que es el concepto un poco de lo que es la conciencia. Si de por sí Ori ya nos habla de lo que es la conciencia, sin embargo, en la Para Inu vamos a ver esta cuestión de precisamente, pues más que nada aquí él se va a referir a la conciencia, más que la conciencia como aquella capacidad mental que tenemos, él aquí la va a tratar mucho, como vamos a ir viendo, en cuanto al estar conscientes en el sentido de estar en el presente. Sí, o sea, se va a referir mucho en el estar en el presente, en el control y manejo correcto de emociones, ¿no? Sobre todo se va a referir a la ira, ¿no? Como vamos a ir viendo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dice Farokun Fatumbi iniciando el capítulo? Nos dice que la palabra apara inu viene de las palabras yoruba apa, que significa signo o marca, ori, que pues como sabemos es la conciencia, y la palabra inu, que significa interno o interior. Sí, eso ya lo hemos visto cuando vimos Orinu y todo esto. Entonces, bueno, ¿cómo se va a traducir este concepto? Se puede traducir como la marca del ser interior, ¿sí? Aquella marca o aquel signo que de alguna manera va a mostrar al ser interior. Y nos dice que esto lo podemos entender como una disposición interna para construir el carácter. Recordemos que dentro del Ifá nigeriano está muy metida esta idea del Iwapele, o sea, el buen carácter. Ellos dicen que la finalidad que tenemos al hacer voz, al consultar los diferentes oráculos, al hacer oraciones a nuestros orillas, al atenderlos, etcétera, a la finalidad última es lograr el iguapele, o sea, el buen carácter. Ese concepto de buen carácter
puede ser un poco más comprendido en Occidente, un poco como la idea de felicidad. La felicidad, y esto sí lo he mencionado en otras ocasiones, no es la alegría. O sea, hay que diferenciar de alegría de felicidad, ¿no? La alegría es un estado anímico que pasa fácilmente y que en un día cambiamos de estados de ánimo un montón de veces por cualquier cosa. La felicidad tiene que ver más con un estado de balance, en el cual, a pesar de la adversidad, a pesar de que hayan problemas alrededor, uno puede estar, pues uno se siente tranquilo, uno se siente satisfecho, ¿no? Con la vida que tiene, con el trabajo que tiene, con las relaciones que tiene. Entonces, cuando hablamos de Iguapele, estamos refiriéndonos al buen carácter en ese sentido, ¿no? A una buena visión o una visión clara y buena de nuestra vida, ¿no? Esto no significa pues conformarse cuando las cosas están mal, ¿no? Obviamente, sino más que nada entender las razones, las causas de que nos tienen a veces en problemas y tratar de transformarlos. Y solo para completar esta idea del Iwapele, se dice dentro de los eses nigerianos, de las historias nigerianas, que Iguapele, o sea, el buen carácter, es, ellas lo ponen, lo dicen que era una mujer que se casa con Orúmila, y en la historia Orúmila se casa con ella y le empieza a ir muy bien. ¿Sí? Orúmila se da cuenta que al casarse con el Iguapele le empieza a ir muy bien en su vida, pero esta mujer era así como la esposa perfecta, era muy atenta, era muy buena esposa, muy buena persona, pero tenía un defecto en la historia, y era de que ella, quién sabe por qué, defecaba en la sala, ¿no? Y entonces, en la historia se supone que llegan los invitados, un día Urumila invita a muchas personas muy famosas, muy importantes de su reino, en el que estaba, y entonces ella llega y defeca enfrente de todos, y entonces Orumila le da mucha pena, se enoja, la corre de la casa, ¿no? Por el, pues, cosa mala pena, ¿no? Y le empieza a ir mal. A Orula le empieza a ir mal, le empieza a ir mal, le empieza a ir mal, y él consulta a Ifá, e Ifá le dice a Orumila, pues es que la regaste, porque pues la fuente de tu bienestar era Iguapelé, ¿no? El buen carácter. Y entonces él la va a buscar y ella dice, yo no quiero volver contigo. Y entonces él va a hablar, Orumila va a hablar con el papá de Iguapelé para que pues para ver si podía arreglarse algo. Y Iguapele le dice, es que acuérdate que yo soy el padre de Iguapele, el padre de Iguapele se llamaba Iguazuru, que Iguazuru significa la paciencia, es la paciencia. Entonces lo que Ifá nos enseña con esta historia es que hay que tener paciencia. ¿Sí? O sea, para lograr el buen carácter, el primer paso es la paciencia. Si nos desesperamos, si queremos correr, si queremos que todo se solucione de un día para otro, si empezamos a actuar de manera desesperada, nos enojamos y empezamos a decir lo primero que pensamos, etcétera, entonces no hay paciencia, y si no hay paciencia nunca vamos a tener buen carácter, ¿no? Entonces es una enseñanza que nos dan aquí. Entonces, precisamente nos dice aquí Fatumbi que entonces el Aparainu es la disposición que vamos a tener para construir nuestro buen carácter. O sea, es una disposición interna, aquella inclinación que yo tengo para decir, sí, yo quiero pues hacer mi carácter, quiero moldear mi carácter, quiero moldear mi personalidad, quiero moldear mi manera de ver el mundo, mi manera de relacionarme con otros, y no siempre es fácil, ¿no? Entonces, precisamente hay que tener una disposición para hacerlo. Y esto, bueno, yo creo que es algo que en todos los caminos espirituales, sean de la religión que sea, realmente tiene que haber esto por principio. O sea, uno entra a un camino espiritual porque uno se va a enfrentar primero con uno mismo, con los propios, podemos decirlo entre comillas, ¿no? Con nuestros propios demonios, con nuestros propios miedos, etcétera. Y esa idea de que lograr la paz interior, ¿no? Por eso se llama así el libro, ¿no? Por eso me gusta mucho el título. La paz interior no significa que todo está bien, yo no siento dolor, no siento enojo, no. O sea, precisamente la paz interior va a venir porque primero uno va a librar una guerra con uno mismo.
Sí, o sea, y esto lo dice, lo he comentado otras veces, ¿no? Por ejemplo, Krishnamurti, un sabio oriental, lo decía mucho, ¿no? Jiddu Krishnamurti decía que precisamente el camino espiritual es un camino de guerra, en el que uno no va a parar de luchar consigo mismo y no hay descanso, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, entonces, cuando uno va a iniciar un camino espiritual, pues uno debe tener disposición, pues, para construir y reconstruirse a uno mismo y el carácter de uno. Y es aquí entonces cuando precisamente nos dice Fatumbi, ¿no? Que algunas personas nacen con ciertas facilidades y con cierta disposición, con un buen apara Inú. O sea, hay personas que nacen con un mejor apara Inú que otras. Hay personas que van a nacer con la disposición de venir a este mundo y de estar en una búsqueda espiritual, en una búsqueda de mejoramiento personal, personas que van a tener una búsqueda sincera, ¿no? De este crecimiento, y personas que no tanto, ¿no? Entonces, no crean que todos los que entran a algún camino espiritual es porque de verdad quieren, pues, hacer algo bueno, o sea, ya ni siquiera para la humanidad, o sea, para sí mismos, ¿no? Entonces, nos dice Fatumbi eso, ¿no? Que entonces va a haber personas con mayor disposición que otras, con un mejor aparainú que otras. Obviamente el aparainú se puede alinear, se puede mejorar, uno puede de alguna manera pues ir desarrollando, ¿no? Un buen aparainú. ¿Cómo se desarrolla? Nos dice, bueno, nos dice que aquí nos lanza otro concepto que es el eri o kan. Acuérdense que Okan es el corazón en Yoruba, y Eri viene de la misma palabra que cuando, por ejemplo, Orumila, luego en los textos vemos que se llama el Eri y Pin. Viene esta partícula Eri significa testigo. Sí, entonces el Eriocan se dice Fatumbi que es algo así como el testigo o lo que atestigua o el testigo de nuestro corazón. O sea, cuál es realmente, quién sabe realmente lo que sentimos, quién sabe realmente lo que está dentro de nosotros, pues es el Eri Ocan, ¿sí? ¿De qué partes o de qué se conforma el Eri Ocan? Pues de una buena conciencia, ¿no? De construir una buena conciencia, de decir la verdad o hablar las cosas como son, hablar la verdad, lo que en otros capítulos ha hablado del sotito, ¿no? Fatumbi, y mantener la verdad en el mundo, que yo creo que esa es de las cosas más difíciles, porque esto de mantener la verdad en el mundo tiene que ver precisamente con la coherencia de lo que yo digo que hago con lo que hago. O sea, cómo esta verdad que yo digo que es interna, cómo la manifiesto realmente en el mundo. Y bueno, creo que eso es precisamente donde luego más nos falla, ¿no? A todos los seres humanos, el ser coherentes, ¿no? Para mantener la verdad del mundo. Entonces, bueno, el Eriocan, el testigo de nuestro corazón, es el que nos va a ayudar o nos va a servir precisamente para que nuestro Apara-Inú se desarrolle de mejor manera. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que mi Eriocan, para que mi corazón, mi testigo de corazón, de mi corazón, realmente pueda desarrollarse, pueda de alguna manera ser un mejor testigo? Pues dice Fatumbi que precisamente para eso son los rituales. Cada vez que ustedes hagan un ritual, cada vez que se atienda a un orisha, cada vez que se hace, no sé, algún evo, por ejemplo, una rogación de cabeza, un baño, cada vez que tengan algún evo que hacer, precisamente dice Fatumbi, para lo que sirven es para eso, para ir desarrollando todas estas partes del Ori, y entre ellas pues el Eriocan. Aquí Fatumbi y hay que empieza a mencionar cosas que yo creo que hay que ser bien cuidadosos, porque él empieza a decir que mucho para desarrollar todo esto tiene que ver con el manejo de la ira o del enojo, ¿sí? De las situaciones en las que uno tiene que siente enojo. Y aquí hay que tener cuidado
porque Fatumbi casi cae en una trampa que yo siempre digo que es como una trampa del coaching, ¿no? Esta onda de que es que sí, lo que me cae mal de ti es porque yo lo tengo dentro de mí, no siempre, o sea, no siempre todo lo que no me gusta del mundo es porque yo lo tengo dentro, ¿no? Esta idea de la identificación, de los problemas, o que alguien me cae mal porque en realidad veo en esa persona algo que me cae mal de mí, no siempre es así, ¿no? O sea, no podemos caer en esa, no digo que no ocurra, sí puede ocurrir, pero no es así como la fórmula mágica para todo, ¿no? Entonces, hay que tener aquí cuidado, ¿no? Con esto, porque Fatumbi casi cae en esa trampa en este texto y ya luego como que se aleja un poco de la idea, ¿no? Pero bueno, dice entonces Fatumbi aquí de que el Ryokan se va a desarrollar cuando nosotros manejamos nuestras emociones, sobre todo el enojo. Dice que muchas veces el enojo lo justificamos, nuestro enojo, cuando tenemos una vivencia que nos molesta, ¿no? Casi siempre lo que tratamos de hacer es justificarlo. Eh, Atentando contra otros, es decir, siempre es culpa de fulano, fue culpa de sultano, la situación, y entonces uno siempre canaliza el enojo contra otros y no se da o no se sincera cuando pues uno a veces es responsable de ciertas situaciones. Y entonces ahí precisamente nuestro corazón, que sabe la verdad, pues está dando cuenta que nosotros, Ryokan, este testigo del corazón, se da cuenta que en realidad no estamos siendo honestos. O sea, es un autoengaño. ¿No? Entonces, lo que nos dice aquí Fatumbi es de que hay que tratar de tener lo que se llama el ori tutú, o sea, ori es la cabeza, la conciencia, y tutú es fresco, ¿sí? Por eso cuando los babalaos, santeros, etcétera, iniciamos nuestra yuba, que es el rezo que hacemos para iniciar todas nuestras ceremonias, consultas, etcétera, lo primero que hacemos es que tomamos un trastecito con agua y echamos gotitas con agua hacia unas libaciones, ¿no? Con agua hacia las deidades. ¿Por qué? Porque dentro de la religión yoruba es muy importante todo lo que tiene que ver con la idea de lo fresco, todo lo que se refresca. Para los yoruba, cuando algo está caliente, empieza a andar mal. Cuando la cabeza está caliente, pensamos mal, nos enojamos fácilmente, nos entristecemos fácilmente, nuestra visión de la realidad es pues un poco deforme. Y entonces lo que aquí nos dice Fatumbi es que hay que tener oritutu, ¿no? O sea, la cabeza fresca o lo que llamamos normalmente la cabeza fría. O sea, no hay que ser tan viscerales, ¿no? En ese sentido. Y bien, nos dice Fatumbi que entonces lo que hacen en la comunidad, ¿no? Donde él estuvo, es precisamente controlar el enojo. ¿Cómo lo controlan? Bueno, dice que lo que tratan de hacer primero, pues es no precipitarse, ¿no? Un poco lo de la paciencia. Y dice que después lo que se debe buscar hacer es hacer una especie de exteriorización de nuestro enojo, pero sin dañar a otros. Sí, sí, sin que no sea un proceso destructivo, ¿no? De que ya me enojé y entonces voy a tirar las cosas, voy a romperlas, voy a quemarlas, ¿no? Como vemos ahorita terriblemente en Estados Unidos, ¿no? Todos estos chicos que están saliendo con sus armas a hacer masacres, ¿no? Que digo, ya tienen muchos años y ahorita nada más está siendo más mediático, pero, o sea, este tipo de enojos, de ira que al final pues hace una destrucción social, pues dice Fatumbi, en las comunidades yoruba tratan de evitar eso. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo evitan? Pues lo procesan de manera grupal, ¿sí? Y es bien interesante esto y es un tip que creo que también vale la pena para también las comunidades religiosas y estoy pensando en específico en las casas de religión, porque dice que se procesan de manera grupal porque entonces de lo que se trata es que si alguien se enojó, que pueda hablar libremente, que pueda expresar su enojo, porque no se trata de contener las emociones, sino de encauzarlas, de expresarlas de manera encauzada, y que entonces, una vez que todos escucharon, todos en la casa, entonces todos puedan hablar, todos en la comunidad puedan hablar y puedan decir, oye, es que a mí me parece que lo estás viendo de un modo equivocado o etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que así se evitan los chismes.
que es algo que siempre ocurre en las casas religiosas, ¿no? O sea, si uno ve casas religiosas, uno ya sabe que va a haber chismes. Unos hablando de otros, unos viendo cosas que no les gustaron de otros, pero nunca las dijeron, y entonces empieza a ser ahí una pues bola de nieve de chismes, peleas y cosas por el estilo. Entonces, eso es importante. A mí me recordó mucho esto, esta manera, esto como lo describe Fatumbi, me recordó mucho el sistema, por ejemplo, de los tojolabales, ¿no? En Chiapas, en el estado mexicano de Chiapas, por si alguien lo ve de otro país. Bueno, yo he tenido la fortuna de estar estudiando en las comunidades indígenas zapatistas, ¿no? Del movimiento llamado ZLN, en los que ellos han construido instancias de gobierno autónomas. Y entre todas las instancias de gobierno que ellos han ido conformando, tienen unas dedicadas a la cuestión de la justicia. Por ejemplo, si alguien se roba un chivo de otro, si alguien, no sé, destruye, no sé, el sembradío de otro, etcétera, o cualquier tipo de ilícito que ocurre, ellos se reúnen de manera comunitaria, ¿no? Por eso me recuerdo mucho lo que dice Fatumbi. Y lo primero que hacen es decir, oye, ¿por qué lo hiciste? ¿No? Que explique por qué lo hizo y tratan de llegar a acuerdos, ¿no? Para cómo compensar el daño, tratan de entender por qué, porque dentro de la mentalidad tojolabal, ellos en su idioma todas las palabras las acaban en tic, tic, tic. O sea, tú escuchas que alguien en Chiapas que empiezan a hablar y terminan sus frases en tic, tic. Ese sonido tic significa nosotros, ¿no? O sea, la palabra, este es fijo. ¿Y por qué? Porque ellos dentro de su idioma y dentro de su visión, ellos no tienen esta idea de que yo como individuo, que yo solo, ¿no? Yo soy solo como individuo. Ellos tienen la idea de que yo soy, pero porque existo en una comunidad. Entonces, esta idea de la comunidad no se rompe entre los tojolabales y entonces ellos consideran que cuando alguien de la comunidad comete un delito, hace una falta a otros, se pregunta a toda la comunidad en qué estamos fallando todos, porque ellos no consideran que la falla fue de ese individuo, sino que la falla fue de toda la comunidad y qué está pasando, que estamos haciendo mal como comunidad, que está generándose este tipo de comportamiento, en que estamos fallando todos. O sea, al fin de cuentas, entonces ya no es esta idea de que el enojo o la ira o el problema solo es de una persona, sino que es de todos y entre todos, a todos nos compete arreglarlo, ¿no? O sea, es muy diferente de un sistema de justicia en que alguien comete un delito y prefiero meterlo en una cárcel y ahí que se pudra 30 años y mantenerlo sin que haga nada, que nada más se vuelva por persona y que esté sufriendo para que salga con más resentimiento a la sociedad, ¿no? O sea, realmente es un proceso muy absurdo el que tenemos en nuestra justicia. Entonces, realmente los pueblos indígenas tienen mucha sabiduría en este sentido, porque ellos siempre tratan de ver todo este tipo de cosas en colectivo. Entonces, lo que dice Fatumbi es de que en Remo, en el pueblo donde él estuvo, cuando existen estos procesos de enojo de alguien, lo que hacen es que de manera grupal se dicen todas las cosas, pero se las dice, se hablan con sinceridad y ahí se arreglan todos los problemas, ¿no? Entonces eso evita un montón de chismes, evita muchas habladurías, evita que pues al final se digan cosas de que no se dijeron, ¿no? O sea, ya lo que no se dijo en la comunidad, pues debiste haberlo dicho, si no ya se convierte en una acción pues que, al final destruye la sociedad, ¿no? O el grupo, la comunidad. Y bueno, aquí Fatumbi también es muy realista, dice, obviamente no podemos tratar todos los enojos iguales, no es lo mismo que me enojó que mi vecino siempre pasa a su perro y su perro siempre se hace en mi puerta, por ejemplo, no, no es el mismo enojo que alguien que, por ejemplo, pues realmente ha sufrido, por ejemplo, abuso desde la niñez, ¿no? Y bueno, aquí como nos recuerdan, correcto, ¿no? Que incluso en estas comunidades el chisme es considerado como un tabú, ¿no? Dentro de las comunidades yoruba, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es algo que carcome la convivencia y recordemos que pues, son aldeas pequeñas, o sea, un pequeño lío en una comunidad puede desgarrar terriblemente todo, ¿no? Entonces, ahorita como vivimos en una sociedad tan grande, pues no nos importa, ¿no? Pero realmente sí es algo, pues,
digo, malo para la comunidad, ese tipo de problemas. Por eso es un tabú. Entonces, bueno, aquí ya Fatumbi pasa al ejercicio de este capítulo. Realmente estos capítulos sí son un poquito más cortitos. Pasa al ejercicio que bueno, que nos dice que nos pongamos a pensar un poco qué cosas de las que nos enojan de otros, pues nos recuerdan a uno mismo. Les digo que aquí puede caer un poquito en la trampa esta de que lo que a mí me molesta es porque es algo, lo que me molesta de ti es porque yo lo tengo. Digo, no siempre es eso, pero bueno, nos dice como un poco pensar eso, y también lo que nos invita es a hablar con la verdad, ¿no? O sea, hablar con las personas y ser muy directo en lo que se tiene que decir, pues para no tener problemas, ¿no? Para decir qué cosas hay que hacer. Ahora, nos propone un ritual que, bueno, este ritual, le digo, a mí se me hizo un poco exagerado, sinceramente, porque lo que nos dice aquí es de que de alguna manera dice que nosotros consigamos cocos, pero creo que dice que unas 12 cocos. Digo, a mí se me hace demasiado porque, digo, apenas uno puede cargar 4, ¿no? Bueno, quiere que 12, pero bueno, voy a decir cómo dice el ejercicio y se los voy a simplificar. Pero bueno, él dice que consigamos 12 cocos y que entonces que vestidos de blanco, eh, que nosotros tratemos de hacer el rezo que está en la pantalla. Todas maneras dicen que este rezo después se los hago en tarjetitas, se los voy poniendo en la Facebook, en Instagram, eh, que dice el rezo, Iba She Eshu, y bueno, dice que nombremos el camino de nuestro Eshu. Si ustedes no tienen recibido Eshu, pues no digan el camino, o si no saben el camino, pues tampoco lo digan. Pero bueno, dice, Iba She Eshu, o Conri Norio Ita, Ara o que Itashe, Aofi Idare, Lale, Ire lo na Oritutu. Iba She Ochosi o de Mata, Ire lona Iru Oritutu. Ibashe Oguna wo Onile Kangu Kangu Orun Irelona Oritutu. Luego dice Ibashe o Batala Orisa Oshere Ipo Oniku Tukutu Awo Guru Ire Alafia. Y bueno, ahí pone unas traducciones de estos rezos. ¿Qué es lo que nos está proponiendo aquí Fatumbi? Que le oremos a los 3 orishas que son los guerreros, o los que normalmente uno recibe como los orishas Ote o guerreros, que es Eshu, Ogun y Ochosi. Eshu, que tiene que ver pues con los caminos, quien abre los caminos. Ochosi, que tiene que ver con la casa, la cacería, y aquí, bueno, aquí lo relaciona más que nada por esta cuestión de como él siempre está cazando, lo está observando para que nosotros podamos hacer esta introspección. Y Ogun, que es el orisha que tiene que ver con el machete, con la forja de los metales, y él es el que abre los caminos, ¿no? Y tumba obstáculos. Entonces, lo que nos invita es llamar a esas 3 deidades pues, para abrirnos camino en nuestra conciencia. Y luego habla a Obatala, que es el orisha pues, que trae la paz, la tranquilidad, ¿no? La concordia entre las personas, etcétera. Y entonces nos dice que después de haber hecho estos rezos, ir a un lugar donde encontremos una piedra que sea grande, y entonces a tomar cada coco y decir qué nos ha molestado, y después de decir al coco qué es lo que nos molestó, estrellar el coco contra la piedra. Bueno, dice nada más que hay que llevar amigos para que vean que cuando rompamos el coco no nos vaya a pegar un pedazo y nos lastimemos, ¿no? Digo, por eso a mí se me hace muy exagerado 12 cocos para romper así. Y bueno, no recomienda hacer este ritual si la persona tuvo algún tipo de abuso en la infancia, porque dice que ese enojo se puede como exacerbar y que no hay nada ni nadie que te pueda controlar, ¿no? Entonces, bueno, ese ritual que él dice, nosotros en la rama afrocubana lo tenemos parecido, más que nada es para cuidar la casa, ¿no? Porque se pone un coco atrás de la casa, de la puerta de la casa, y ya cuando ese coco ya tiene más de 21 días o que ya se puso seco, etcétera, se lleva a algún lugar lejos de la casa, en una esquina donde hay una piedra,
y se revienta, ¿no? Muchas veces hasta explota, ¿no? Porque, bueno, va tomando cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es ahí un poco la similitud, ¿no? De este ritual. Entonces, bueno, eso es en cuanto al Apara Inu. Entonces, bien, en el siguiente capítulo nos va a hablar Fatumbi del Ori Apere. El Ori Apere, cuando él habla de esto, nos está hablando de lo que él va a llamar los patrones de conciencia. Y bueno, aquí va a ser directamente una referencia a los Odu o signos de Ifá. Sí, ahorita estoy buscando una imagen para mostrarla en el momento, pero nos va a hablar de esto, ¿no? De los signos o Odus de Ifá. Y bueno, lo que nos dice aquí es que precisamente APR significa patrón o signo, ¿sí? Eso es lo que significa APR. Y nos dice, entonces ya nos empieza hablando Fatumbi, que los Odu de Ifá, recordemos que el sistema IFA es un sistema que consta de 16 signos que se van mezclando entre sí. Ahorita voy a poner aquí la imagen que nos pone aquí Fatumbi, aunque no me gusta mucho. Pero los signos de Ifá se van de alguna manera, son patrones que nos van ayudando a entender el desarrollo de nuestra conciencia, ¿sí? De todo lo que vamos viviendo. Por eso es tan importante que cuando uno se consulta de manera regular, sería bueno uno tener una libreta especial en la que uno vaya anotando sus consultas. ¿Para qué? Y bueno, y preguntarle al babalao que les esté consultando, pues que les diga el signo, ¿no? Hay muchos babalaos que no les dicen el signo a las personas que consultan, ¿no? Y nada más les dan los consejos, bla, 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 y no les dicen el nombre de los signos. En lo personal a mí siempre me gusta decir a las personas que el nombre del signo que trajeron, porque pues muchas veces las personas uno mismo puede entender mejor el concepto de algún pataquí de ese signo. Entonces prefiero que busquen los pataquís, que los lean, etcétera, para que entiendan mejor o asimilen mejor los consejos que le da cada consulta de IFA. Entonces, aquí Fatumbi, cuando nos habla de Loria Pere, nos dice que algo bien interesante. Nos dice que la naturaleza funciona por medio de patrones. Por ejemplo, nos dice el fuego que está en el sol, bueno, el calor, ¿no? El calor que está en el sol es el mismo fuego que podemos encontrar en una hoguera, el mismo fuego que podemos encontrar en un horno, o por ejemplo la frescura, ¿no? Del agua que puedo encontrar, no sé, en un río, que la misma frescura que encuentro, por ejemplo, cuando como una fruta que es jugosa, que está fresca, etcétera, ¿no? Nos dice que la naturaleza tiene diferentes manifestaciones y que se manifiesta el mismo principio natural se puede manifestar en diferentes casas, dice él, ¿no? O sea, en diferentes espacios. Por eso es que podemos nosotros hacer estas asociaciones de arquetipos, ¿no? Porque es un mismo principio natural que se puede manifestar en diferentes maneras, en diferentes espacios, pero es parte del mismo, de la misma naturaleza, ¿no? Que se nos está, o dice Fatumi, del mismo patrón, ¿no? De la naturaleza que se nos está manifestando. Y bueno, nos dice que entonces cada persona tiene un destino y que este destino, pues, de alguna manera se manifiesta o está manifestando parte de estos patrones. De ahí viene esta idea de que cada quien tiene un orisha alakbatori. ¿Qué significa? Cada quien tiene un orisha que nos rige. ¿Por qué? Porque para los Yoruba, lo mismo que encontramos en la naturaleza, esa misma energía, esos mismos patrones, dice Fatumi, pues estamos dentro de nosotros. O sea, y se nos manifiestan. O sea, ese mismo principio se manifiesta también dentro de nosotros. Por ejemplo, yo soy hijo de Obatalá,
Entonces, mi ori, mi cabeza, tiene manifestaciones que son acordes a lo que es Obatala, ¿no? Por ejemplo, Hadogun. Entonces, tu naturaleza, de tu manera de ver las cosas, de entender la realidad, pues es parecida al principio de lo que manifiesta Ogun, ¿no? Que, por ejemplo, Ogun, que tiene que ver, pues ya lo dije, ¿no? Tiene que ver con el calor, con la forja, con el trabajo incesante, no parar de trabajar, la fuerza física, la fuerza de carácter, el no dejarse rendir tan fácil, o sea, todo este tipo de cosas que encontramos en la naturaleza, entonces también están en nosotros, ¿no? Es algo que está ahí, por eso es que se dice que entonces cada ori en realidad lo que refleja es un poco de la naturaleza de estos patrones que encontramos, ¿no? O patrones de conciencia que están en la naturaleza. Entonces, bueno, dice que precisamente es nuestro Isha Lakbaturi el que va a modelar nuestro Ori Apere. Es nuestro propio Orisha, ángel de guarda que luego llamamos, que digo no es correcta la expresión, pero bueno, es muy comúnmente usada, que es el que va a moldear es el patrón de nuestra cabeza. Por eso es de que decimos, este hijo de Legua, uy, no, es un güey, está re loco, ¿no? Hijo de Obatará, uy, esos güeyes creen que todo lo saben. Hijos de Shango, no, hombre, no, son súper fiesteros o sea, ¿y por qué hacemos luego estas aseveraciones? Porque sí hay ciertos patrones. Ahora, no siempre se tienen que cumplir, esto no es una cuestión que estemos predeterminados, pero sí hay parte de la naturaleza de ese orisha dentro de nuestra propia conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ese orisha moldeó nuestra conciencia y lo va a moldear parecido a él, ¿no? Uno moldea las cosas parecidas a uno, ¿no? Es como la propia caligrafía, cada quien tiene una letra, porque de alguna manera, pues cada quien tiene como que ya un mapa de cómo va la letra, ¿no? Entonces el orisha igual, crea oris o pare cabezas, pero se parecen a él, ¿no? No tienen su sello. Entonces, en estos patrones de la naturaleza, precisamente nos dice Fatumbi que se pueden hacer más evidentes por medio de rituales y de orikis. Los orikis son invocaciones, palabras, invocaciones que se hacen, y pues los rituales lo que nos ayudan es a que se hagan más evidentes estos patrones y entonces podemos nosotros entenderlos mejor, asimilarlos mejor e incluso que se hagan más, que la marca se vea más clara dentro de nuestra personalidad. Digo, no es de ningún secreto, nada, digo, y cualquier otro religioso que haya pasado por la coronación de Orisha, pues sabrá de que uno tiene cierta personalidad y todo, y cuando uno corona su Orisha Lagbatori, como que hay cosas que cambian de la personalidad o que se acentúan mucho, y uno de verdad poquito a poquito se empieza a parecer un poquito más a ese Orisha, ¿no? O sea, como que hay cosas, ¿no? que van cambiando en uno. Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque los rituales acentúan estos patrones de conciencia que ya tenemos nosotros dentro de nuestro ori. Y bueno, Fatumi nos dice que precisamente a través de estar constantemente con estas invocaciones y rituales podemos ayudarnos. Por ejemplo, él dice que, y esto es real, ¿no? En la rama tradicional, la semana Yoruba del Ifá tradicional consta de 4 días, son semanas de 4 días que inician con el solsticio de verano y de ahí se van cada 4 días, 4 días, 4 días y van haciendo como que su mes son 4 semanas que son 16, ¿no? Entonces van con este número 16, que son el 16 es el número de los Odu, de los signos de Ifá, ¿no? Entonces pues, el número 16 es muy importante para los Yoruba. Y nos dice que, bueno, que en el afrocubano, pues nosotros tenemos realmente semanas de 7 días y nuestros ciclos de adoración a los orishas, pues son cada 7 días. Por ejemplo, atender a nuestros guerreros lo hacemos nosotros en días lunes, ¿no? Ellos en la rama tradicional tienen hasta un calendario, ¿no? En el que van viendo cada orisha y tienen nuestro festival de Ifá y todo esto, ¿no? Tienen un calendario especial. Y bueno, el ejercicio.
El ejercicio que nos da Fatumbi en este capítulo tiene que ver con el acercarnos un poco más a la orilla del cual nosotros venimos, ¿no? Del cual somos, es nuestra orilla Lakbaturi o del cual nace nuestra conciencia. Orisha Lakbaturi, pues digo, se conoce solo en la rama afrocubana, se conoce solo hasta que uno hace manodorula, ¿sí? Ninguna consulta común que ustedes tengan con un babalao ni con un santero les va a determinar quién es Orisha Lakbaturi. Se los digo porque hay veces que hay odus, hay signos, tanto en Dilogun, o sea, en el caracol, como en Ifá, que dicen, usted es hijo, por ejemplo, de Oshun, pero no significa que porque tú te consultaste, tú seas hijo de Oshun. Esa recomendación de preguntar si la persona es hijo de Oshun es para cuando ese signo sale en Manodorula. Ahora, otro error respecto a ello. Muchas veces ha habido cada vez más, digo, y es una tontería, toda una rama, una corriente de personas, de santeros, de olorillas, que son antibabalaos o se denominan como antibabalaos, que no quieren tener que ver nada con Ifá, nada con babalaos. Y digo, es un absurdo porque pues, si tú eres olorisha, eres un sacerdote de Ocha, y no te puedes oponer a las propias deidades que estás venerando, y precisamente Orúmila es un orisha. Entonces, ¿cómo va a ser posible que yo estoy en una religión que doy culto a los orishas, pero al mismo tiempo no quiero saber nada de Orúmila? Y es que ellos dicen, no, no, es que yo no tengo problemas con Orúmila, es con los babalaos. Pues sí, pero Orúmila habla a través de ellos. Y cuando uno se pone a leer bien los rituales de todo, desde la coronación de santo, incluso orishas que se te entregan, por ejemplo, o Dudúa, tienen que trabajar en conjunto, ¿no? O santeros o olorishas con babalaos. O sea, somos dos partes de lo mismo, ¿no? Dos caras de la misma moneda. No puede existir un objeto que no tenga la otra cara, ¿no? No estamos cayendo como este cuento de Borges, no sé si se acuerdan de un cuento de Borges, ¿no? De una medalla que no tenía el otro lado, ¿no? Entonces digo, eso no existe, ¿no? O sea, todo tiene su otro lado. Entonces, una cara de la religión es Ocha y la otra es Ifá, y no podemos tener esto. Entonces, si ustedes alguna vez en una consulta les quieren determinar ángel de guarda, en una consulta de Ocha o de Ifá, o sea, con el caracol o con Ifá, eso es una mentira. Salgan corriendo, ese religioso les está viendo la cara. Tampoco es cierto esto de que es que yo le puedo preguntar a Leguá cuál es el ángel de guarda para coronarlo. No. Supe por ahí otra persona que le quisieron determinar ángel de guarda en un tambor. Bueno, se lo determinaron en un tambor en el que no estuvo la persona. La madrina viajó a Cuba, en un tambor bajó Gun. La madrina le preguntó a Gun, oye, es que quiero que me digas quiénes son, de quiénes son hijos, le dio los nombres, fulanita de tal y fulanita de tal. Y que lo Gun montado le dijo, son mis hijas. Pues nada más así, de buenas a primeras, le coronaron Ogun a esta señora. Me tocó conocerla antes de que coronara, me tocó verla después cuando estaba de Yabó. Y esta señora lo último que supe fue que se puso muy mal de salud porque empezó con diabetes y estuvo grave. Ya no supe más de esta mujer, pero es conocido que cuando uno corona una orisha que no es el tuyo, pues luego pueden venir problemas de salud graves, ¿no? Por eso es de que se tiene que preguntar bien por Orúmila. Recordemos que tenemos el signo de Ifá de Osaroso, en el que marca que Orúmila es el que tiene que decir quién es el orisha Lakbaturi de cada persona. ¿Por qué? Porque él es imparcial, porque él no se va a estar peleando por hijos porque él no puede tenerlos. Entonces, él es justo, ¿sí? Y además él maneja Ifá, que recordemos que Ifá para nosotros es precisamente la palabra o los designios de Olodumare, de Olofi. Entonces, pues digo, no nos va a mentir, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado cuando les quieran determinar Orisha Lakbaturi, que sí sea el que es y que no les estén inventando. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el ejercicio de este? Si ustedes no saben quién es Orisha Lakbaturi, pues páganle un poquito a todos, no pasa nada. Nos dice, ¿no? Que hay que llevar ofrendas a cada orisha. Por ejemplo, a Eshu,
llevarle, dice que lo que se le puede ofrendar o lo que le ofrendan en Nigeria son monedas o un billetito o un poco de dinero en las esquinas, ¿sí? En las esquinas de las calles. Recordemos que Eshu vive en los cruces de caminos y en las esquinas. Y nos dice que Eshu lo que hay que pedirle es la habilidad para escoger las rutas en nuestra vida. Nos dice que cada vez que nosotros llegamos a un cruce de calles, nosotros poco a poco vamos desarrollando esta idea o esta facultad de que yo llego a un cruce de calles y yo elijo hacia qué lado me voy a ir, si me voy derecho, a la izquierda o a la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta misma sensación de esta facultad que tenemos de escoger caminos, de escoger que la ruta que vamos a tomar, nos dice Fatumbi, es la misma que le tenemos que pedir a Eshu en una esquina, pedirle a Eshu, Eshu, ayúdame a elegir los caminos en mi vida, ¿no? Para las rutas. Y bueno, se le puede dejar ahí un dinerito. Nos habla de Ochosi, que a Ochosi allá en Nigeria pues le ofrendan un poco de ginebra en un bosque o en el monte, ¿no? Digo, recordemos que en Nigeria pues es un bosque de lluvia, en algunas zonas de aquí pues no es bosque, sino que es más como tipo monte, más es un clima un poco diferente, pero es la misma idea. Ahora, de preferencia dice que en lugares donde no haya camino, o sea, que sea el monte, el bosque tal cual, y que no hay vereda, que no hay camino, que ahí es donde está Ochosi, ¿no? Porque está cazando. Y bueno, dice que se le ofrende un poco de ginebra. En la rama afrocubana, luego no se ofrenda tanto la ginebra, sino que lo que se ofrenda a Ochosi es el licor de anís. Cualquiera de las dos cosas es válido, hablando desde la rama afrocubana. Y dice que Ochosi nos puede dar la habilidad de movernos y de localizarnos. Acuérdense de que Fatumbi desde la introducción nos habló que los cazadores en Nigeria desarrollan una cualidad que se llama Osho, que es la capacidad de separar la percepción del lugar físico donde está nuestro cuerpo. Sí, lo que luego llamamos como viajes astrales, que estamos dormidos y de repente yo me puedo ver a mí mismo, o que de repente puedo ver lo que ocurre en el departamento de arriba, o de repente puedo ver algo que está ocurriendo en un lugar diferente del lugar en donde yo estoy. Entonces, bueno, esa habilidad, Fatumbi nos decía que se llama Osho, y que la desarrollan los cazadores porque cuando ellos van a cazar, pues se meten en el bosque tal cual, y ellos tienen que encontrar pues el camino de regreso, o tienen que ver dónde están las presas que quieren atrapar. Entonces por eso necesitan esta habilidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se le pide a Ochosi, ¿no? La habilidad para poderse mover en lugares donde no hay ruta, donde no encontramos cosas, ¿no? Y pues de ahí observar y lo que buscamos, ¿no? Encontrar lo que queremos. Bueno, luego nos habla del Orisha Ogun, que nos dice que pues el lugar, ¿no?, donde vive Ogun es la vía del tren, ¿no? Tanto en la rama afrocubana como en la nigeriana es esto. ¿Por qué la vía del tren? Porque recordemos que Ogun forjaba metales, todo es un camino de metal, de hierro fundido, y además Ogun tiene que ver con la tecnología. O sea, Ogun es el que le llevó a los Yoruba la habilidad para forjar metales. O sea, revolucionó la cultura Yoruba. De tener herramientas de madera a tener herramientas metálicas, pues fue un brinco cultural enorme, ¿no? Entonces, Ogun representa todo lo que son los avances tecnológicos. Entonces, el tren, que es podemos decir, está todo hecho de metal, y precisamente significó mucho o representó mucho el avance tecnológico, ¿no? Entonces, por eso es que la vía de tren se considera que es como el lugar donde vive Ogun. Y nos dice que a Ogun se le ofrenda un poco de epo. ¿Qué es el epo? La manteca de corojo o manteca de palma africana, ¿no? Que nosotros llamamos que siempre manteca de corojo. Ese es el epo. Entonces se le puede ofrendar un poco de epo y también ginebra, porque también a Ogun le gusta mucho el alcohol. O en la rama afrocubana a Ogun se le da mucho o aguardiente de caña o, ¿cómo se llama? O ron, ¿no? Entonces, estas bebidas son las que se le pueden dar a Ogun en la vía del tren. ¿Qué es lo que le vamos a pedir a Ogun?
Bueno, cuando le ofrendemos esto a Ogún, si ustedes no tienen Ogún, pues pueden ir ahí y ahí en la vía del tren, ahí la espiritualidad de Ogún le ofrendan. Y entonces lo que le piden es la habilidad para destruir y evitar los obstáculos, para que todos los obstáculos de su vida se vayan derrumbando. ¿Por qué es esto? Porque recuerden que en la mitología yoruba, después de que Oduduwa baja y crea el mundo estuvo mucho tiempo sin habitantes y entonces estuvo lleno de montes, estuvo lleno de plantas y entonces el primer orisha que baja con los primeros humanos a tratar de poblar la tierra fue Ogún, y Ogún bajó con su machete y él empezó a abrir el camino, ¿no? Porque no había espacio, todo estaba lleno de plantas, entonces Ogún fue el que abrió los caminos. De ahí viene esta canción que dice Ogún Adá, Ewe Unlo, Ogún Adá, Ewe Unlo, que significa Adá es el machete. Entonces lo que dice la canción es literal, Ogún machetea, Ewe es la planta, un lo es que se cae. O sea, Ewe, un lo, o sea, Ogún con el machete tira la planta, ¿no? Entonces, lo que dice la canción. Digo, algo tan sencillo, ¿no? Ahora, nos dice después que, por ejemplo, se le puede llevar ofrendas a Obatala. Obatala que vive en la cima de las montañas, en la cima de los cerros, nos dice que a Obatala se le puede ofrendar arroz, a Obatala le gusta el arroz con leche, todas las cosas que son blancas, por ejemplo, la guanábana, la fruta de la guanábana, le gusta, de Obatala son casi todos los frutos que son arenosos y de carne blanca, por ejemplo, la pera, la guanábana, la jícama, son de Obatala. Entonces, bueno, aquí lo que nos recomienda es llevar un poco de arroz, puede ser un poco de arroz con leche, por ejemplo, ¿no? Como se prepara mucho por acá. Y nos dice que a Obatala hay que irle a pedir visión y una visión mística y claridad de mente. Recordemos que Obatala es el que creó las cabezas, entonces pedirle claridad en nuestra cabeza, serenidad en nuestra mente, en nuestra cabeza y una visión mística. Recordemos que Obatala es el orisha más parecido a Olodumare, ¿sí? A Olofin. Entonces es el más puro, ¿no? Entonces hay que recordar que pedirle esto, ¿no? Es muy espiritual Obatala. Y bueno, nos dice que por ejemplo a Yemayá y Olokun, que son Yemayá, pues vive en las playas, en el mar, y Olokun en las profundidades del océano. Pues dice que precisamente pues donde se les puede ir a ofrendar es en el océano o en una playa, y bueno, que lo que se le ofrenda pues, son frutas. No, esto digo, no lo explica, pero es importante. Nosotros luego en las consultas luego nos sale de que, un orisha te va a ayudar, pero te pide un adimú, ¿no? ¿Y qué es el adimú? Pues una ofrenda de comida, casi siempre son frutas. ¿Por qué es tan importante el adimú? Bueno, porque en el signo Ochemasa, Yemayá, lo que hace es de que hay un momento en que la tierra sufre una escasez de alimentos y entonces las personas empiezan a morir. Y entonces lo que Yemayá hace como madre es que se corta los senos. Un seno se llamaba Adi y el otro Imu. Se corta los senos para dárselos de comer a la humanidad. Y entonces así es como logramos sobrevivir. Y en honor a eso, cuando uno te da ofrendas de alimento, se llaman por eso Adimu, haciendo referencia al sacrificio que Yemayá hizo por nosotros, por la humanidad, porque somos sus hijos. Por eso cada vez que demos un Adimu, o sea, hay que recordar que en realidad está haciendo remembranza a un sacrificio que hizo Yemayá, ¿sí? Entonces, dice que entonces, bueno, a Yemayá lo que se le ofrenda pues son frutas, ¿no? Recordando este sacrificio que hizo. Y entonces Yemayá y a Olokun se les pide por un lado que nos ayuden a tener una vida confortable, una vida cómoda, una vida abundante. Se les pide también pues que nos ayuden a tener compasión, ¿no? Compasión pues en un sentido bueno, ¿no? No de lástima, sino o sea, un sentido como lo plantea mucho en el budismo, ¿no? Esta idea de sentir el amor hacia todo lo que existe, ¿no? Y bueno, y nos dice que también Olokun
también puede tener que ver con la destrucción. Hay muchos pataquís, hay muchas historias en que Olokun, cuando se enoja con la humanidad, sale del mar y sale convertido en un monstruo enorme, así como el Kraken, ¿no? De la mitología griega, y llega y destruye todo. O sea, Olokun de hecho destruyó la humanidad un montón de veces y un montón de veces destruyó los pueblos, y de hecho por eso Obatala junto con Ogun encadenan a Olokun. O sea, Olokun está encadenado en el fondo del mar y Obatala guarda la llave de las puertas donde está encadenado, porque si no va a destruir todo. Entonces, dice que también se le ofrenda para pedir pues que haya destrucción, pero pues de las cosas malas de nuestra vida, y pues también pedir que no nos destruya, ¿no? Eso es parte de la ofrenda. Bueno, y nos recomienda Falokun Fatumbi que cuando se ponga la canasta o lo que sea con fruta, esperar a que venga una ola, ponerlo para que después la ola se lo lleve, ¿no? Digo, a mí me ha pasado muchas veces que pongo y aún así se te acaba regresando, pero bueno, eso ya es cosa de también movimiento natural del mar, ¿no? Bueno, nos dice que a Oshun, la oricha Oshun, eh, se, ella pues tiene que ver con el agua fresca, tiene que ver con la fertilidad, con la vida. Oshun tiene que ver con pues con todas esas cosas buenas de la vida, ¿no? Recordemos que Oshun en la rama afrocubana pues la asociamos mucho a las mujeres bellas y sensuales y toda esta cuestión, pero en la rama nigeriana Oshun tiene más que ver con la maternidad, ¿sí? Oshun siempre se le representa como una mujer que está embarazada, ¿no? De hecho, las campanitas que usamos en Ifa, que se llaman Iyaminis, que son con las que llamamos a Orúmila, precisamente son campanas que tienen esta forma de la mujer embarazada, porque recordemos que Orúmila a quien atiende es a las mujeres, ¿no? Esto nace en el signo en afrocubano de Ogbeate, ¿no? Que dice que Orúmila siempre va a hacer algo por las mujeres, a quien las va a escuchar son a ellas, ¿sí? Recordemos también en Odimeji, ¿no? Cuando se toca el cuarto de Ifá para tomar mano de Orúmila, quien lo toca es la mujer, no el hombre, porque a los hombres Ifá no nos hace caso, a quien le hace caso es a la mujer, ¿no? Entonces, ya hasta que uno hace Ifá, entonces ya es que uno como hombre toca, pero mientras tanto es la mujer, ¿no? Entonces, bueno, Oshun, entonces, aquí tiene que ver con la fertilidad y con la vida, con todas estas cuestiones que tienen que ver con la abundancia también. Y bueno, ¿qué es lo que se le ofrenda? Pues se le ofrenda miel en un río, ¿sí? En el río es muy saludable, muy recomendable que cada vez que pasen por un río, pues, si normalmente pasan por ahí, pues lleven un poquito de miel y echen el hilo de miel en el río, pues pidiéndole a Oshun, ¿no? También a Oshun se le pide creatividad, porque como Oshun es la que tiene que ver con el parir, ¿no? Con el generar vida, pues entonces también tiene que ver con la creatividad. Entonces, todos los que son artistas, pues todos los que tienen que ver con cuestiones que la creatividad es importante, ¿no? Entonces, es importante que puedan ir a hacer una ofrendita de estas a Oshun, ¿no? Y bueno, nos dice que Shango y Oya, que ellos viven en las tormentas, en los rayos, en los truenos. Hay un error por ahí que luego mucha gente cree que Shango es el rayo. No, Shango es el trueno, es el sonido. Quien es el rayo, la centella, es Oya. ¿Sí? Oya vive en el viento, en los remolinos de viento o en el viento y en los huracanes, en los tornados y en los rayos. Y quien vive en el trueno, en el sonido del trueno, es Shango. Por eso los hijos de Shango o quienes tienen signos que así lo recomiendan, cuando escuchan que cae un rayo, se escucha el trueno, se recomienda que se diga Maferefun Shango o bendición a Shango, ¿no? Para rememorarlo, ¿no? O saludarlo. Y bueno, a ellos se les pide pues que nos mantengan a salvo, ¿no? Que nos mantengan a salvo de pues, los problemas, ¿no? Las vicisitudes. Aquí no recuerdo bien qué es lo que dice aquí Fatumi, que se le ofrenda a Shango. No dice, ¿verdad? No dice qué es lo que se le ofrendaba a Shango yo ya. Sí, no lo menciona. Bueno, si le quieren ofrendar algo a Shango,
pueden ir al pie de una palma real, de una palmera real, se le ofrendan o 6 manzanas rojas, o pueden llevarle 6 rosas rojas, o pueden llevarle ahí un vasito, una copita de vino tinto, si es lo que le gusta. A Ollá lo que le gusta son las berenjenas. Ollá, para nosotros en rama afrocubana, el lugar donde vive es en la puerta de los cementerios o en los mercados. Y a Ollá se le pueden ofrendar flores de muchos colores, berenjenas, ciruelas, y la bebida que más le gusta es el vino espumoso o la champaña. ¿Sí? Entonces eso es lo que le gusta a Ollá. Entonces, bueno, ese es así un poco el ejercicio que Fatumbi nos da en este capítulo. Ahora, en el ritual. Eh, En el ritual aquí Fatumbi nos dice que las iniciaciones no hay que entender que una iniciación solo ocurre una vez, sino que las iniciaciones son algo que hay que estar reviviendo constantemente. ¿Por qué? Porque estar reviviendo o estar rememorando nuestras iniciaciones nos ayuda a que nuestro Iponri y toda esta parte espiritual se vaya alineando. Sí, que bueno, es algo que ya vimos en antiguos, bueno, en otros capítulos, ¿no? Y dice Fatumbi, ¿no? Que dice que hay un proverbio yoruba que dice, Nigati atiyan mi, moyan hará mi, que significa que yo fui iniciado, ¿sí? Yo fui iniciado. Yo me inicié a mí mismo y la iniciación no es que yo ya esté completo, es solo el inicio. ¿Sí? O sea, entonces la iniciación en realidad es el inicio de las cosas, no es la finalidad. Que por cierto, ahorita quiero saludar a un muy buen amigo que precisamente el día de hoy entró al cuarto de santo, va a coronar el Eguá, entonces muchas bendiciones. Sé que no vas a estar viendo ahorita la transmisión en vivo, pero ojalá la puedas ver después ahí grabada. Te deseo de todo corazón que tu coronación sea realmente lo que dice aquí Fatumbi, ¿no? Solo el inicio. ¿No? Hay que entender que ya coroné santo y ya soy perfecto. No. Ya hice Ifá y ya soy babalao. No. Apenas estás comenzando el camino para llegar a serlo, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades y espero que el Eguá te llene de bendiciones siempre. Y bueno, entonces nos dice que hay que entonces estar renovando las iniciaciones. ¿Cómo las renovamos? Bueno, él aquí nos propone un ritual un poco, podemos decir un poquito complejo. Ahorita les voy a compartir unas imágenes que nos hicieron favor de hacer, que nos hablan un poco de esto. No sé si ya esté en pantalla. Ya estaba. Bueno, él nos propone, Fatumi nos propone aquí hacer oraciones a los orillas, y lo primero que nos propone es hacer lo que se llama ibas, ¿no? La palabra iba es una alabanza, ¿no? Es como que yo te alabo, un saludo, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos propone aquí es hacer varias alabanzas. Primero hacer estas alabanzas, estos iba a las orillas. En el paso 2 nos pide orar con los oriquís. Los oriquís son estas invocaciones que se hacen. Y cuando hace uno las ibas de todos los orillas, hacerlas en general, no a todos. Pero cuando sea el de tu orilla Lagbatori, esto para los que ya tienen mano de orula y sepan quién es Orisha Lagbatori, entonces, en el caso de Torisha Lagbatori, rezar el Iba, rezar el Oriquí y rezar lo que se llama el Ofuache. El Ofuache es también otro tipo de invocación que nos dice Fatumbi que también se utiliza incluso para poder entrar como en trance, ¿no? O poder tener lo que luego en el esoterismo occidental se dice una gnosis, ¿no? O sea, tener como un estado de conciencia ligeramente alterado no significa que se van a posicionar en nada, pero como que alcanzar otra conciencia, ¿no? Y entonces lo que nos propone es entonces hacer las ibas de todos, pero de tu orilla Lagbatori, hacer completo el oriki, hacer completo el ofuache,
y terminar diciendo la palabra Ibashe Oshetura 3 veces. Y bueno, ahorita les voy a poner las oraciones, nada más como recomendación para los que no tienen mano dorula. Si quieren hacer esto, pueden rezar el completo con el Oriki y el Ofuache a Ubatala. Sí, esto, por ejemplo, también se recomienda cuando van a un tambor, ¿no? Que hay un toque de tambor santo y que tú no sabes quién es tu Orisha Lakbatori, pues luego los que tocan el tambor, luego dicen, a ver, todos los que no saben quién es su Orisha Lakbatori, pues vengan a bailar cuando se le toque Obatala. ¿Por qué? Porque pues todos somos al final hijos de Obatala. ¿No? Él nos formó a todos, él hizo nuestra cabeza, entonces él formó a la raza humana, él de alguna manera él es el padre de todos, ¿no? Entonces pueden hacerlo completo con él. Entonces, bueno, aquí está los IPAs, ¿no? Que dice Open y Funolorun, Ibalodumare, Obayiki, Mojiloni, Mogongun Merinaye. Ahí abajo pueden ver las traducciones, ¿no? De cada uno de estos rezos. Que se continúa Ibashe ila olorun, Ibashe iwo orun, Ibashe ariwa, Ibashe gusu, Ibashe oba igbalaye, Obashe orun noke, Ibashe atiwo orun, Ibashe ori, ori inu, Iponri ti owa lorun, Ibashe Eshu, y bueno, nos dice nombrar el camino de Eshu, si ustedes conocen el camino de su Eshu, si no, pues nada más digan Ibashe Eshu, Ibashe Ochosi de Mata, Ibashe Ogun, Awo, Onile, Kangu, Kangu, Orun, Ibashe Oshetura, Ibashe Oshetura, Ibashe Oshetura. Los orikis y los OFOH de cada orisha los vamos a estar compartiendo a lo largo de estas semanas, tanto en Facebook como en Instagram, entonces para que los tengan completos, ¿no? Incluso, pues bueno, si alguien aquí es religioso y todo, pues conviene irselos aprendiendo para tener un poco de unos rezos especiales para los orishas, ¿no? Cuando uno está trabajando. Entonces, bueno, por último, vamos a ver el último capítulo, que es el de Igoke, que hace referencia al concepto del crecimiento espiritual, que es algo que está también muy de lado en la tradición afrocubana. Muchas veces la gente llega y se consulta solo porque tiene problemas, quiero resolver esto, quiero resolver lo otro, yo quiero tomar mano dorula porque crees que la mano dorula, la iniciación de la mano dorula ya te va a resolver los problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es algo que hay que decirlo con toda claridad. Una iniciación no te va a solucionar problemas. Una iniciación lo que te va a hacer es que te va a fortalecer y te va a dar recomendaciones para tu vida. Y ahora sí, haz los EBOs que te dan en esa iniciación, porque lo que te salva es EBO. Lo que nos ayuda a resolver problemas son EBO. O sea, uno lee los pataquís, uno lee las historias y nunca ves que diga, entonces el Eguá fue y coronó santo, o el Eguá fue y recibió Locun, el Eguá fue y tomó mano dorula y resolvió. No. O sea, el Eguá fue e hizo Ebo. Ochosi fue e hizo Ebo. O sea, lo que nos salva es hacer Ebo. ¿Sí? Obviamente, para los grandes temas de nuestra vida, por ejemplo, si yo tomo mano dorula, pues el Odu que me salga en mano dorula me va a dar los ebos necesarios para yo pues poder solucionar los grandes temas de mi vida, pero eso es diferente a que solo por tomar la mano dorula ya automáticamente todo, ¿no? Sí hay cosas que cambian, sí hay cosas que se empiezan a mover solitas, eso es innegable, porque pues, los orishas llegan a tu vida y te empiezan a acomodar, pero no es que nada más así solito en automático, siempre hay que hacer evo. ¿Sí? Entonces es algo, una recomendación para todos los religiosos, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de crecimiento espiritual, hay que entender que dentro de la religión yoruba vamos a entender que el crecimiento espiritual solo puede venir de una fuente, y esta fuente son los orishas. Hay otra concepción equivocada de que el crecimiento espiritual es cuando que mientras tú más deidades recibes, entonces
ya estás creciendo. Yo ya recibí Osain y ya crecí espiritualmente. Ya recibí, ¿cómo se llama? Abita, entonces ya crecí más espiritualmente. Ya recibí Olokun, entonces ya crecí más espiritualmente. No, o sea, recibir orillas no es igual a crecer espiritualmente. Lo único que estás haciendo es que sí te estás reforzando, estás recibiendo la bendición de otros orillas que ya van a vivir en tu casa, estás recibiendo un Ita que te va a recomendar a vos, ¿no? Para tus cuestiones y te va a dar consejos y te va a dar prohibiciones. Pero el crecimiento espiritual no es eso, no es recibir orillas, que no les vendan la idea que mientras más collares tengan colgados y mientras más orillas tengan en un aparador en su casa son más espiritualmente grandes. Eso es una mentira. Lo que te hace espiritualmente grande, lo que te hace crecer, dice Fatumbi, es la disciplina, ¿sí? ¿Y la disciplina en qué? En buscar la comunicación con los orillas, porque la fuente, nuestra religión, la fuente de nuestro crecimiento espiritual, la fuente de todo lo bueno que podemos tener son los orillas, pues por eso se llama culto a los orillas también. Entonces, el comunicarnos con ellos es lo que nos va a ayudar a crecer espiritualmente. El seguir la comunicación con ellos no solo es de que yo todos los lunes atiendo a mi issue, pero sigo siendo una persona de lo peor, no. O sea, ¿de qué sirve que tú tengas, me ha tocado ver, ¿no? Personas que tienen a sus orillas así súper bonitos, con soperas carísimas, con adornos súper guau, etcétera. Eso no sirve de nada si tú como persona no estás tratando de crecer, si tú como persona no estás tratando de mejorar, ¿no? Entonces, realmente eso no es el crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es tener una comunicación con nuestros orillas? Atenderlos como se debe, ¿sí? Y aparte, atender lo que nos dijeron cuando se comunicaron con nosotros. O sea, por ejemplo, en Unita, cuando Locun, bueno, voy a hablar de mí, ¿no? Para poner, digo, un ejemplo de que no sea de nadie más. Por ejemplo, en mitad Osain me dice, no tomes café, me lo puso de prohibición, sí, siempre lo anda diciendo porque sí me dolió, pero lo estoy cumpliendo, ¿no? Y ya tengo desde octubre hasta acá, adiós café, ¿no? Acabo de tomar el cuchillo que me dice Ifa en el cuchillo, no comas huevo, adiós omelets, ¿no? Y adiós huevo. Pero ¿qué ocurre? Tener la comunicación con tu orilla implica seguir tus EWO o tabúes, ¿no? Que eso es importante, seguir los tabúes, seguir y entender los consejos, ¿sí? Y hacer los EBOs correspondientes. Muchas veces el EBO ni siquiera es tener que ir y dar un gallo, muchas veces el EBO es personal, implica tener que romper miedos, tener que romper obstáculos, tener que enfrentar cosas que uno ha evitado. Sí, pero eso es el crecimiento espiritual y solo se logra teniendo comunicación con los orillas, que viene a través de las atenciones, obviamente, y a través de pues de seguir lo que nos van aconsejando en consultas, en nuestras citas, etcétera, etcétera, ¿no? Si no, pues ¿para qué pagas una consulta? O si no, pues ¿para qué recibes una orilla si no vas a hacer lo que te dice? ¿No? Si vas a hacer exactamente lo opuesto. Entonces, bueno, nos dice que precisamente eh, los tres componentes que nos pueden ayudar al crecimiento espiritual es la voluntad, la fe y entender nuestro destino. La voluntad entendida como el contenido de nuestra elección personal. O sea, ¿qué es lo que yo elijo para mí, ¿no? O sea, la voluntad tiene que ver de alguna manera con la libertad. O sea, yo ejerzo la voluntad porque tengo libertad, entonces la voluntad tiene que ver con este contenido de lo que yo elijo de manera personal. La fe nos dice que tiene que ver con las consecuencias de la acción, o sea, entender que cuando yo hago un EPO, este EPO va a tener un efecto. Una recomendación, cuando ustedes hagan EPO, no se queden todo el tiempo, ya va a funcionar, ya está cambiando todo. Ya, o sea, el hacer eso solo dice por ahí un
religioso que me gusta luego mucho escuchar, Ireo que, ¿no? De este canal diguoros.com, que dice, él dice mucho esta frase, dice la ansiedad bloquea el iré, y es cierto. O sea, si tú haces un evo y estás todo el tiempo encima pensando y pensando y pensando, tú mismo puedes estar bloqueando que ocurra lo que tenga que ocurrir. Deja que las cosas se manifiesten. Por ejemplo, en la magia occidental, ¿no? Que se utiliza mucho esta cuestión que se manejan los sigilos, ¿no? Estos símbolos. Tú haces tu operación mágica, lanzas que al final el sigilo es la representación de una voluntad, ¿no? De manera gráfica, y tú haces tu operación, destruyes tu sigilo y ya te tienes que olvidar, porque si tú te la pasas pensando, no ocurre o se entorpece mucho lo que uno busca. Entonces, un poco aquí la fe tiene que ver con las consecuencias de la acción, saber que lo que tú vas a hacer va a tener una buena consecuencia cuando haces un Evo o cuando haces lo que Orula te dice, luego Orula te dice actúa de tal manera y tú dices, oye, pero es que eso no me conviene. Bueno, uno lo hace y quién sabe por qué, pero las cosas salen bien, ¿no? Digo, me ha pasado muchas veces. Entonces, hay que entender, pues, que los orillas al final te van a dar la recomendación que sea la mejor, ¿no? Entonces, la fe tiene que ver con hacer caso a estas consejos que muchas veces parecen como contrarios, ¿no? Otra vez me pongo de ejemplo, yo tenía mucho miedo que mi papá supiera que yo era babalao, que yo estaba en la religión yoruba, y Orumila me decía, no, tú háblalo, tú dile, pues ya voy con miedo, salió muy bien, mejor, mi papá al final también tomó mano de Orula, ¿no? Que yo nunca me hubiera imaginado. Entonces, vean cómo realmente uno debe tener fe, ¿no? Debe hacer lo que te dicen. Y también hacer lo que te dicen, pues implica pues, muchas veces no hacer cosas, ¿no? Entonces, también hay que obedecer, ¿no? Y bueno, y esa cuestión del destino, pues entender que hay límites en nuestro potencial como seres humanos, que hay límites y que hay cosas que no vamos a poder vivir por más que queramos, y hay otras que sí van a llegar, aunque no las queramos. Entonces, entender también que hay límites, no podemos evitarlo todo ni podemos obtenerlo todo. Entonces, entender el límite, ¿no? Eso tiene que ver con el destino, que es lo que vamos a ver en la siguiente semana. Y bueno, nos dice aquí Fatumbi que entonces ELA o Orúmila funciona a través de 16 principios que son los Odu o signos de Ifá. Nos dice que estos principios, lo que representan los Odu de Ifá, van a ser pues precisamente como patrones de energía, ¿no? Que se van a estar manifestando en la naturaleza. Déjenme, aquí les busco la imagen en el libro porque la imagen que encontré de los signos no me gustó para nada. Y bueno, nos habla que de esto, los signos de Ifá, para empezar hay que tener algo en claro, los signos de Ifá no siempre tienen el mismo orden porque dependiendo hay regiones en Nigeria en la que tienen otro orden de los signos de Ifá, el orden común es el que está aquí, que es el mismo que compartimos en el afrocubano, pero bueno, los signos de Ifá se forman por estos cuadramas, ¿no? Que podemos llamar, que en realidad son dobles, ¿sí? Por ejemplo, Ogbe así solito no existe, es Ogbe con otra línea aquí, y entonces, por ejemplo, cuando las dos líneas son iguales, las dos columnas son iguales, se llaman Mejis. Por ejemplo, un Ogbe con otro Ogbe se llama Eyogbe Meji, o Yeku con otro Yeku o Yeku Meji, Iwori con otro Iwori, Iwori Meji y así. Y luego van habiendo combinaciones, está Obe con Oyeku, Obe Yeku, Obe Iwori, Obe Weñe o Obe Iwori, Ogbe con Odi y así se van. Y luego va Oyeku con Ogbe, Oyeku con Iwori, Oyeku con Odi y así se van haciendo, por eso son 256 combinaciones. Son de estos 16 signos por 16, son los 256 odus del signo de Ifá. O los 156 signos de Ifá. Y bueno, lo que nos comenta aquí un poco Fatumbi es de que Ogbe, que es este primero, no, bueno, él los ordena por grupos de 4, ¿no? De Ogbe a Odi, de Irosu a Okana, de Ogunda a Otrupon y de Otura a Ofun. Y entonces lo que nos dice es de que Ogbe habla de la vida, ¿no? Y Yogbe habla del nacimiento, de cuando todo se crea. Oyekun habla de la muerte,
¿no? Precisamente no Yeku nace que las cosas, la muerte comenzara a cazar seres vivos, ¿no? Para alimentarse y que existiera la muerte. Después, Iwari nos habla de la transformación, que las cosas después de vivir, después de morir, sufren una transformación, y Odi nos habla de un reinicio del ciclo porque es un renacer. Eh, Después nos dice que Iroso va igual entonces a hablar de un renacimiento de la vida. Nos dice que Iroso en el IFA que él estudió se relaciona con la menstruación, sí, porque y que esto también habla de la sangre, habla de la línea genética que uno trae, ¿no? El origen, ¿no? O sea, de alguna manera hay un paralelismo entre Yogbe e Iroso, ¿no? Lo que nos dice aquí Fatumi. Obviamente él dice que esto es interpretación de él, ¿eh? Eso hay que dejarlo en claro. Entonces, bueno, dice que Iroso entonces nos va a hablar de esta línea, ¿no? Que viene, de la cual se origina todo. O Juani nos va a hablar un poco de lo que es la humildad, ¿no? Porque como Yeku habla de la muerte, entonces en Ojuani, que en Yoruba tradicional se llama Wonrin, tiene que ver con la humildad, saber de que todo, que tenemos un fin, un final, ¿no? Y que entonces no podemos hacerlo todo, tenemos tiempo limitado, recursos limitados, y entonces la muerte es nuestro límite, ¿no? Entonces por eso habla de la humildad. Obara habla del ego, habla de que, pues sin embargo, uno trata como de que a pesar de esta humildad, trata de luchar y de hacer las cosas que uno quiere. Y entonces Okana nos habla de un nuevo inicio en el ciclo. Entonces dice que este segundo cuarteto, el primero nos habla del origen de todo, el segundo cuarteto nos habla de la evolución de las cosas. Después nos dice que Ogunda tiene que ver con crear algo, pero algo nuevo, tiene que ver con la cultura. Acuérdense que Ogunda es un Odun que habla de Ogun, que es el que trae la cultura, el que trae la tecnología, etcétera. Entonces nos habla de algo nuevo, pero que ya viene como una escala superior, ¿sí? Después, bueno, está Osa, que Osa nos habla de la destrucción, de la descomposición de las cosas. Luego Ika, que nos habla de que uno, de un retomar las fuentes, ¿sí? Después de esta destrucción se retoman las fuentes, y Otrupon entonces nos puede hablar otra vez de un nuevo crecimiento, de una nueva etapa en la que va a volver todo a crecer, y nos dice que este cuarteto pues habla de lo que es la trascendencia. Después Otura, que Otura nos lo asocia con una visión mística, ¿no? Una visión de un renacimiento, pero que va ya hacia lo místico, hacia lo espiritual, ¿no? De una nueva forma del ser, ¿no? Que nos habla. Irete, pues que nos asocia a la acción humana, que se manifiesta en los otros, ¿no? Que ya tiene que ver con la colectividad, con todos los demás. Oshe, que tiene que ver con las plegarias, con todo lo que pedimos, ¿no? Pedir la asistencia o de lo espiritual, ¿no? Oshe nos habla de pedir la ayuda del espíritu, de lo superior, de los orillas y pues de lo Dumare. Y Ofun, que viene a ser ya la manifestación de todas esas plegarias, ¿no? Cuando todas esas plegarias fueron escuchadas, y entonces ya se manifiesta lo que nosotros pedíamos o buscábamos. Entonces, bueno, y dice que este cuarteto pues tiene que ver con las bendiciones, ¿no? Que se reciben o que se buscan. Y bueno, lo que nos dice aquí, más que nada, que estos patrones pues nos pueden ayudar un poco a pues entender el lugar o el momento que estamos viviendo, ¿no? Que que los signos IFA en realidad lo que están haciendo es manifestar las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Dice él que una línea es la expansión de la luz o de la energía, y la doble línea, que en el afrocubano luego se representa como un círculo o un cero, ¿no? Es la contracción o la oscuridad. Entonces, de alguna manera lo que nos hablan los signos IFA son pues una especie, podemos decir, de latido, ¿no? O de ir y venir del H mismo, de la energía misma de la creación. Y bueno, ya en la siguiente sesión, dentro de 8 días, pues vamos a ver esto del concepto del destino, el Ayanmo y Pin, que
la Yamin Pin, pues vamos a ver que tiene varios componentes, ¿no? Digo, voy a tratar de resumirlo mucho. Mi idea es que si nos da tiempo, si no es demasiado material, pues poder terminar la siguiente semana el libro. Si queda alguna cosa más, pues terminaríamos en una sesión posterior. Esperemos que sí se pueda. Pero, pues bueno, más que nada es lo que nos interesa. Hasta el día de hoy, me interesa mucho que se pueda ver si quien pueda leer antes esta cuestión del destino, porque precisamente el núcleo, como aquí mismo lo dice Fatumbi, el núcleo de mucho de la idea de IFA es esta idea del destino, ¿no? O sea, mucho, ¿por qué Orumila es tan acertado y toda esa cuestión? Pues porque en realidad había un destino que ya uno ya eligió y que uno está viviendo, etcétera. Entonces hay que entender muy bien el destino, qué es el Akun Ya, el Akun Va, el Ayan Mo en sí mismo, etcétera. Entonces, para entender esto, pues nos ayuda a entender mucho todo lo que hacemos en la religión, ¿no? Y pues bueno, pues sería todo por el día de hoy. Si no hay, no sé si hay alguna duda, algún comentario, pues los que estén conectados o por aquí también de los que estén acá. Les digo, de todas maneras, nosotros pues, nos vamos a quedar aquí platicando un ratito, pero no sé si alguien de los que esté conectados quiera como comentar algo o preguntar algo. ¿No? Bueno, pues entonces nos estamos viendo en 8 días. Espero que, pues, si no pudieron conectarse, puedan seguir la transmisión, que bueno, la grabación. Y pues, muchas bendiciones. Les envío muchos saludos. Y pues cualquier cosa, pues estamos a la orden, ya saben, en la página de Facebook o en Instagram, ¿no? Muchas bendiciones, buenas noches a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Rafa. Buenas noches y disculpa Hasta por luego. entrar. No te preocupes, está muy bien. No, gracias por estar aquí. Hasta luego. Hasta luego.